right, so thanks, Pastor Roy, Muy bien, muchas historia, gracias, Pastor Roger, por la historia. and to all of us that were listening, Y a even todos the adults aquellos que and the children. estuvieron escuchando y a los niños también. Now, I want to begin the second service with a Ahora text here. quiero comenzar el segundo servicio con un texto. I was talking to Humberto in the break, Estaba hablando junto con Humberto en el descanso and we were talking about the spiritual lethargy, y estábamos hablando de ese letargo espiritual, the spiritual sleep that we see pervading the churches right now. estábamos hablando de ese sueño espiritual que prevalece en nuestras iglesias hasta ahora. Whether you talk about the conference or Sea que, the independent circles, sea que hablemos de círculos independientes o de la conferencia, but those who profess to be Adventists, pero de aquellos que profesan ser adventistas. I've been noticing for many years Y el now, pastor ha estado dándose cuenta durante muchos años hasta and el every día de year hoy, it gets worse and worse. que cada año se empeora. There is a spiritual lethargy Y that hay, we're seeing among those who claim to believe in advanced truth. y hay un letargo espiritual que se ve que va aumentando en aquellos que creen y profesan ser parte del pueblo de Dios. And even profess to have advanced truth. E incluso en aquellos que profesan el no tener verdades Que tiene. que profesan tener verdades avanzadas. The people whose zeal should be so intense because of the message. La gente que incluso su celo es tan intenso por causa Should del be. mensaje. Debería ser intenso a causa del mensaje. Because right now we are having the final message. Porque ahora mismo estamos teniendo ya los mensajes finales. There's no more after this. No hay nada más después de esto, The glorious advent of Christ. sino más que el glorioso advenimiento de Cristo. And those who are not purified Y aquellos que no hayan sido purificados by the message now por los mensajes ahora, will not be ready. no estarán listos. Watch this. Miren, But did you know pero ¿sabían ustedes that Jesus, que Jesús, anticipating the spiritual lethargy, anticipando este letargo espiritual among his professed people, entre su pueblo profeso, gave us warnings? nos dio varias advertencias? Are you with me? ¿Están conmigo? Watch this. Miren, When you read Matthew 24, cuando usted lee en el capítulo 24 de Mateo, often when we think of Matthew 24, what we think about is the sign, like the terremote, earthquakes, and pestilence. That's what we think about. muy a menudo cuando leemos ese capítulo de Mateo pensamos que habla más de los terremotos, de los accidentes en el mundo, But we lose sight pero perdemos el enfoque that in Matthew, at the closing of the chapter, de que en el cierre, casi al cierre del capítulo de Mateo, Jesus gave a parable Jesús da una parábola, which have end time application. la cual tiene una aplicación para el tiempo del Because fin. Matthew 24 is what type of chapter? Porque el capítulo 24 de Mateo, ¿qué tipo de capítulo es? We call it what? End time. Lo llamamos del tiempo del fin. Amen. Amén. Watch this now. Miren, At the close, Heraldo, entonces, Christ al cierre de ese capítulo, Cristo talks about two groups está within hablando acerca de dos his grupos church. dentro de su iglesia. Watch it. Christ at first talked about what would Cristo happen primero está in the diciendo que lo religious que community as a whole, sucedió en las comunidades religiosas and como what un would todo, happen in the world. y lo que sucedió en el mundo. But then Christ Pero took luego, our eyes from Cristo off the events that would transpire in the world, and he placed it on his church. tomó lo que nuestros ojos vieron y lo colocó en la iglesia. And he says, why these things Y are él happening, dice, todas las cosas que announcing están sucediendo ahora anuncian my second advent. mi segunda venida. Before I come, this is what is going to transpire Yeah. among my people. Y antes de que yo venga, esto es lo que va a suceder entre mi pueblo. And as a result of this,
the majority will not be prepared. Y como resultado de esto, la mayoría no va a estar preparada. Are you with me? ¿Están conmigo? He says Así que él dijo that there will be two classes of servants. que habrá dos clases de siervos. Let's go there. Matthew Vamos allí. chapter Mateo 24. capítulo 24. And I want you to notice this. Quiero que noten conmigo. What book are we going to, brethren? ¿A qué libro vamos, hermanos? Notice what Matthew 24 says to us Noten now. lo que Mateo 24 nos dice a nosotros. Let us begin at verse Vamos a comenzar 45. en el versículo 45. By the way, let's back up to verse 44. Vamos a regresar un poquito al versículo 44. The Bible says, you know what? I actually want to start from 42 because this is important. De hecho, vamos a empezar desde el 42 porque es la parte más importante. Or is important. Sí. It says here, watch ye therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. So how Christ start that text? Entonces, ¿cómo Cristo comienza el texto? What's the word? ¿Cuál es la palabra? Velar. Dice, velad. No question. Pregunto, To watch is to sleep ¿el velar es estar dormido or media dormido. o semidormido? No, friend. No. So Christ said, watch. Cristo está diciendo, vela. That means don't sleep. Eso significa no Be dormir. alert of your Estar surroundings. alerta de lo que le rodea. Amen. Watch this now. Miren, For ye know not what hour your Lord doth come. porque no sabéis la hora que tu Señor ha de venir. But know this, Pero sabed esto, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. velaría y no dejaría venir al ladrón para que mine su casa. Do you get that? ¿Entienden eso? So it is dangerous Entonces es peligroso to be sleeping when we should be el alert, estar watching. dormido cuando deberíamos estar alertas. Amen. Amén. Watch this. Miren, Therefore, be ye also ready, for Dice. in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. por tanto también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Watch this now. Miren, Verse 45 now is where we're going to versículo see now 45 two dice, classes. ahí vamos a ver dónde están estas dos clases. It says, who then is a faithful and wise servant? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y el prudente? Now watch this now, brother. Stay with me. Don't. Quédense Don't- con don't lose nosotros, focus. hermanos, no se desenfoquen. Who then is a faithful and wise servant? So he's asking a question. ¿Quién es pues? Está haciendo una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Then he's going to explain to us. Y luego nos explica. Watch this now. Who is then a faithful and wise servant, whom his Lord had made ruler over his household, to give them meat in due season? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual su Señor puso sobre su familia To do what? para que les dé alimento a tiempo? Watch this now, verse 46. Miren 46 lo que dice. Blessed is that servant Bienaventurado aquel siervo whom his Lord, when he cometh, shall so find what? al cual cuando su Señor venga le haya haciendo ¿qué? Así. Now watch this, friend. Miren a mí. This hermanos. coming mentioned here Esta venida mencionada is aquí not talking about the second advent. no está hablando de la segunda venida. In the Bible, En la Biblia, the Bible talks about three comings of Christ. la Biblia habla de las tres venidas de Cristo. Are you following me? ¿Están conmigo? When he came the first time, Cuando vino por primera vez and when he will come as a thief. y cuando vendrá como ladrón. And coming as a thief is not his second advent. Y al venir como ladrón no es su segunda venida. It is dealing with the close of human probation. Está hablando del cierre de gracia para la población. Are you following me? ¿Me So entienden? in Matthew 24, this Entonces, en chapter Mateo is dealing 24, with the close of Está probation. hablando con el cierre de la gracia. How do we know that? ¿Cómo sabemos esto? Because it says
blessed is that servant Porque dice, when his Lord bienaventurado cometh es su is siervo, found doing so. que cuando venga su Señor lo halle haciendo así. But we know from the Bible that Pero when sabemos Christ de la comes, Biblia que cuando Cristo venga, God's people won't be doing missionary work. They el won't be pueblo de teaching. Dios no va a estar haciendo la obra misionera, They no va won't a be estar preaching. enseñando, no va a estar Because predicando, probation would have been closed. It porque would be el too cierre late. de gracia ya se cerró y será demasiado tarde. Are you following me? ¿Están conmigo? So this is not dealing with Entonces no second habla half. This is con la dealing with segunda an venida. event that precedes Habla the de un first half, the evento second half, que le precede a su segunda venida, called the close of probation. llamado el cierre de gracia. Are you with me? ¿Están conmigo? So Jesus said that Entonces Jesús dice church people que la iglesia de Dios will become careless. llegará a estar que me importista. Are you following me? ¿Me siguen? There will be a spiritual lethargy. People will go through Habrá the un motion. letargo espiritual, van a estar dormidos, They will be going through the motion. van a dejarse llevar por No, emociones. they will be going through the motion. Just coming to church, going and coming, but they are not really spiritual. Irán y vendrán a la iglesia, pero no por espiritualidad. Solo Exactamente. seguirán a la multitud. Are you following me? Watch this now. Watch this. Stay with me. Notice Miren, now. Then it miren lo says, que dice. Luego dice, verily I say unto you, 47, versículo 47, de that he cierto os shall digo, make him ruler over his goods. que sobre todos sus bienes le pondrá. But, notice now, Pero, and if that evil servant shall say in his heart, where? pero si aquel siervo malo dice en su corazón, ¿Dónde? ¿en dónde? My Lord delayed his coming. Mi Señor tarda en venir. Jesus won't come now. Jesús no viene ahora. No, it's muy en el futuro. Eso está en el futuro. Notice what now? Notice where he says it? In the Mire dónde heart. lo dijo, en el corazón. So the apostasy starts where? Entonces la apostasía empezó ¿en dónde? En el corazón. Exactamente. Because watch now, how do we know that? Watch what it ¿Cómo says. sabemos eso? Mire, Verse 40, versículo 40, 49, sorry. Lo siento. versículo 49. And shall begin to smite his fellow servant, Y comenzará a golpear a sus or compañeros persecute, o a perseguir, and to eat and drink with the drunken. y aún a comer y a beber con los borrachos. Question, when you eat and drink with Pregunta. somebody, what are you doing? What act is that? ¿Qué acto se le llama cuando usted comparte con otras personas? Talk to me. Friend, talk to me. You should know that. Huh? You are Amen. fellowshipping. Usted está teniendo contacto, relación con esa persona. Mira, tú no Exacto. comes y bebes con alguien que No conoce. no conoce, no es el amigo. Ujú, ujú. Es como iglesia, no se come juntos. ¿Por qué? But this says that they Pero begin aquí está to eat diciendo and que drink with the comenzará drunken, a the comer y beber unbelievers. con los incrédulos, con los borrachos. Notice they didn't say Christ is not coming. Noten que no dice que Cristo no va a They venir. said his coming is way in the future. Dice que su venida está muy a futuro, But they didn't verbalize it. pero no lo está verbalizando. They said, in their hearts, my En Lord su delayed his corazón lo coming. está diciendo, mi Señor tarda su venida. Watch this now. Miren, The Lord of that servant, verse 50, el Señor dice, vendrá el shall Señor de come aquel in a siervo day when he looked not for him, y vendrá en el día que no lo espera and in that hour that he was not aware. That he y a was la not aware. hora que no sabe. Es como dice, deja de velar. Es como dijo Humbertito, deja de velar. Note what will happen now. Noten lo que sucede. Verse 51. Versículo And 51. shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. Y le apartará y le pondrá su parte con los hipócritas. There shall be weeping Y allí será and el gnashing lloro of what? y el crujir de qué? De dientes. Now watch this. When you go over Mire. to chapter 25, Cuando usted salte directo al capítulo 55, what's the parable presented there? la parábola que se presenta allí, ¿cuál The es? 10 virgins. Las 10 ¿qué? Vírgenes. And the Bible says that when the bridegroom Y la tarried, Biblia dice que cuando se tardaba el novio, the 10 virgins did what? las 10 vírgenes, ¿qué pasó con las They 10? slumbered and what else? Las 10 vírgenes estaban somnolientas y cayeron dormidas. That's the same thing we see happening Es right la now. misma cosa que sucede ahora mismo. A spiritual lethargy Un letargo espiritual among us. entre nosotros. People just come to church, La gente solo llega a la iglesia,
but they are not on fire for God. pero no están con ese fuego de Dios. Exactamente. Oh, no quiere que, viene un sábado, pero otro sábado no ir. Y otra vez 2 sábados no ir. Y otra, yo voy a ir para no, ellos no piensen que yo soy apóstata. Ahí find what's happening. Exactamente. Watch this now. And then people start to show up at church late. Y luego la gente empieza a mostrar, No, venga a la iglesia tarde. ya viene la iglesia. Sabe que el culto es 10. Viene aquí 10 y 20. O 10 y 15. No. Tiene razón si yo llego acá un poco tarde porque viene lejos. El tráfico y todo. Yo tratando de salir temprano. Vos vive acá. Acá mismo. Y viene después. Vos cuando ir para trabajar, asegurar que tú estás ahí temprano. Muestra que tú tienes más respeto por hombres y no Que por por Dios. Dios. No, love for God. No hay amor por Dios. Watch this now. Miren, Did you know ¿sabían ustedes that in the book of Luke, que en el libro de Lucas Jesus asks a very important question? Jesús hace una pregunta muy importante? Notice the question. Go with me to No Luke, the tengo 18th pregunta. chapter. Vamos al capítulo 18 de Lucas. Verse 8. The Bible tells us something here. Lucas 18, versículo 8. La Biblia nos dice algo. And I want us to look at verse 1 so you can get the context. Y quiero que vean el versículo 1 para que entiendan el contexto. The Bible says, La Biblia dice, and he spake, Jesus spake a parable unto them, y Jesús les dijo una parábola a ellos, to this end that men ought always to do what? que es necesario siempre que orar, dice, And not what? y no desmayar. Ah, thank you. 8, Versículo 1 ahora. 1, 18, 1. So let's look at the text again. And he Vamos a ver spake, el texto otra and he vez. spake a parable unto them, Dice, y les dijo To this una end. parábola a ellos. that men ought always to pray and So- not faint. Es necesario siempre orar y no desmayar. Verse 8 now. Versículo 8. I ahora. tell you Os that digo he will avenge them speedily. que pronto cobrará venganza. But notice now, nevertheless, Noten lo que dice. when you use the word nevertheless, ¿qué dice? Cuando se dice pero. Pero. Ya. When you use pero, ¿qué significa eso? Cuando se dice un sin embargo o un pero, ¿qué significa? That you're about to say the opposite of what was said before. Am I Que right? usted está a punto de decir algo contrario a lo que mencionó antes, ¿cierto? Amen. Just like when you read in the book of Peter, it says, the Lord is not slack concerning his promises. Es como cuando está escrito en el libro de Pedro que dice el Señor no cumple sus promesas. No, he's not slack. In other words, how come he says that? I'm actually quoting the scripture. Now, come on. Thank you. That's the word. As some men are. A algunos hombres o a todos. Algunos hombres prometen pero no cumplen. Dice que Dios no es así. Ujú. But he's not willing that any should perish. Pero no está dispuesto a que ninguno perezca. Are you following me? Then ¿Están he said, conmigo? and one day with the Lord is as 1,000 years. Y luego dice que un día para el Señor es como 1000 años. And 1,000 years that one day to God. Y 1000 años es como un día para Dios. Then he says, but Luego dice, pero the day of the Lord shall come el día del Señor vendrá, that will burn as an oven. en donde quemará como un horno, When the heavens will be on fire. Are you en following? donde los cielos estarán como He said, fuego. God ¿Me is entienden? willing to be Está diciendo patient, que Dios está dispuesto a ser but, paciente, but pero the day is coming that he will destroy el día que the sinner. viene vendrá y destruirá a los pecadores. So notice, he's merciful, Entonces, but noten que está poniendo misericordia, pero pone el pero. my mercy will not last forever Misericordia for no the sinner. será para Are you siempre. following? ¿Me entienden? So Jesus said, nevertheless, Entonces, esta palabra, pero, notice now, when the Son of Man cometh, está diciendo, cuando el Hijo del Hombre venga, notice the question, noten la pregunta, shall he find faith on the earth? ¿hallará fe en la tierra? Watch this. That question Miren, esa pregunta is self-explanatory. se explica sola. That question implies Esa pregunta emplea that when Christ comes, de que cuando Cristo venga, faith, saving faith among his people
will be almost extinct. La fe salvadora de su pueblo casi se haya extinguido. So only a few will be ready. Solamente unos pocos estarán listos. Notice what Ellen White says. Noten lo que Listen, nuestra hermana commenting White on dice, commenting on this very text. Notice. comentando en este mismo texto. ¿Sabe que uno cuando dice, tengo, no, yo tengo fe que Dios me va a dar eso, yo tengo fe, pero esa no es la fe. That's not saving faith. No es la fe salvadora. You have it? All right, good. Acá está. She's right Yeah. here, and we're going to read from here to right here. It's extinct. Ya, okay. Notice what the prophet said. Noten lo Listen que more. la profeta dice. Our Savior asks the question. Nuestro Salvador hace la pregunta. This is quoting the very text we just read. Está citando el texto que acabamos de leer. When the Son of Man cometh, Cuando venga el Hijo del Hombre, shall he find faith on the earth? ¿hallará fe sobre la tierra? This is what the prophet said. Implying that true faith would be almost extinct. Dando a entender que la verdadera fe estaría casi extinguida. Wow. So here the prophet is telling us Entonces aquí la profeta nos está diciendo we got to be careful not to be que a debemos part of tener those. cuidado para no estar en parte de este grupo. Elijah, my mommy come give her this one. All right? Now watch this, friends. Miren, But as I told you, there's this, como yo les this dije, deadness. hay este estado de muerte And you espiritual can tell, Roy, that these people have no spiritual life. en donde se puede decir que no tienen vida espiritual. So they just come to church, they smile with you, but they are Simplemente empty. vienen a la iglesia, le sonríen a usted, pero están vacíos. They are not faithful to God. They No are more son faithful fieles a Dios, se muestran más fieles to men, a los hombres, to their jobs, a sus trabajos and to the things of this world. y a las cosas de este mundo. But their salvation takes the background burner. Pero su salvación estará en el trasfondo quemándose. Are you following that? Están siguiendo. ¿Cómo? No. This is the time, friend, when our Este es el faith tiempo donde nuestra fe should be the brightest, debe the ser la strongest. más brillante, debe ser la más firme. This is the time that we should be Este on es el tiempo en donde for God. deberíamos estar con más celo por Dios. Let me tell you something. As a preacher, Déjeme decirles algo. Como predicador, let me tell you something. The condition of the church is discouraging. la condición de la iglesia es desanimante. Many times, even the people who you are called Muchas to preach to, veces a la if gente que you, usted le llama if my a experience predicar, is based on their reaction, my friend, I would be preaching right now. si la predicación dependiera de la reacción de la gente a la que invita, él no estaría predicando más. But my preaching is based upon the word. Pero la predicación del pastor se basa en la palabra de Dios. God told the prophet, Dios le dijo a la tell profeta, them the truth. diles la verdad, Whether they want to accept it, sea reject que it, la acepten o la rechacen. do it. Hazlo For it shall be a witness in favor or in para que condemnation. Are you sea with me? testigo en favor o a condenación. By the way, when you read the book of De Ezekiel, hecho, cuando usted lea el libro de Ezequiel, God compared his church Dios está to a valley comparando of dead bone, dry bones. a su iglesia con un campo de huesos secos. And God asked the prophet, Y Dios Ezekiel, hace una pregunta al profeta y le dice, Ezequiel, can these bones live? ¿pueden estos huesos vivir? Ezekiel said, Lord, Ezequiel dice, you Señor, know, I don't know. tú sabes, yo no. God said, Ezekiel, prophesy Dios to le dry dijo, bones, dead bones. Profetiza esos huesos secos. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? You imagine the prophet in a valley preaching se to the dead. imaginan a un profeta de carne y hueso predicando a un muerto, a Where's un hueso. no? And the Bible said that these la bones Biblia were not dice only que dry, they were Esos very, huesos very dry. no estaban solo secos, estaban muy, muy secos. But God says, Pero prophesy. Dios dijo, profetiza. That word prophesy means give a Yes, public sir. discourse. Y esa palabra profetizar quiere decir da un discurso público. Preach the message. Predica el And the mensaje. Bible says, as he Y faithfully la preached the Biblia message, dice que así como fiel fue en predicar el mensaje, the Bible said there's a commotion la among the Biblia dead bones. dice que había una conmoción en esos huesos.
It said bones start to come together. y los huesos que estaban secos empezaron a Flesh juntarse. start to take hold. Piel empezó a tomar forma. They start to connect again. Comenzó a conectarlos de nuevo. Are you following me? ¿Me están siguiendo? So the Bible says that the Entonces la preachers Biblia dice must que los preach what God says predicadores to wake up the deben dead. predicar lo que Dios les dice para despertar a los muertos. So if I should allow the dead condition of the church Entonces, to si be el the thing that pastor- influences me, I wouldn't be preaching. Si el pastor permite que le influencie la condición de los miembros, no estaría predicando. He said prophesy. En la Biblia dice Un profetiza. momento. Muchas veces yo predicando, yo sabe que yo predicando a huesos secos ahí. Yo digo, Dios mío. Para mí, no, Dios, yo no veo ninguna esperanza por este huesos ahí. Pues gracias a Dios que el profeta no dijo nada. De Dios tú sabes, porque yo no veo nada. Dice, prophesy. No, ¿por qué? Después dice, in the text it says, Ezekiel, these dry bones are the house of Israel. En el libro de Ezequiel dice, estos huesos secos son la casa de Israel. They were empty. That's what we see happening right now. Están vacíos y eso es lo que vemos ahora mismo. ¿Eh? No, la iglesia. Está diciendo, son mi iglesia. Ni dice que el mundo es muy seco. La iglesia mismo. Have mercy, have mercy. That's where we are right now, friends. Wow, es ahí donde estamos, amigos. That's spiritual lethargy. En ese letargo espiritual. Many times you're preaching a message, that Muchas message veces full of energy, usted predica un mensaje y el mensaje viene con energía, power of the Spirit. What? con Mira, el poder del Espíritu. Y los hermanos están somnolientos, no, físicamente durmiendo. físicamente Yo digo, dormidos. no, en serio. Mira, si yo vine acá hablando así. Hermano. No piensa en eso. Dios. Dormido sí, pero dormida no. No, pensando en eso, hermano. Si yo viene así, yo justificado así, usted cae dormido. ¿Vos hablando como yo hablo? No, ¿cómo voy a dormir? Esta palabra dice, o sea, no debemos dejarnos que ese espíritu nos tome individualmente como personas. Así es. Debemos orar a Dios para que Dios Que la banda está en nosotros. So watch this now, friends. So let's go to our Miren, topic now. Notice Vamos a nuestro texto, vamos a Ah, nuestro tema. Let's go back to our topic for the few minutes that we have. Regresemos al estudio que tenemos por los pocos minutos que nos quedan. All right, let's go to the book of let's go back to Revelation chapter 3. Remember we're reading Revelation chapter 3. Vamos a releer Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. So remember the Bible says, ¿Se acuerdan lo we que la must Biblia decía? overcome. Que debemos vencer. Amen. ¿Vencen qué? ¿Amén? Pero vencer, ¿qué era? Pecado. El pecado. In order for our names not to be Para blotted out. poder tener nuestros nombres en el libro y que no sean borrados. Amen. Amén. So notice now, Revelation chapter 3. Entonces vamos a verse 5. Apocalipsis Let's visit the capítulo text 3, again. versículo 5. Vamos a ver el texto otra vez. Apocalipsis 3, verso 5. The Bible says, he that overcometh La the Biblia same dice, shall be clothed El que in white venciere raiment. será vestido de vestiduras blancas, And I will not blot out his name out of the book of life, y no borraré su nombre del libro de la vida. but I will confess his name before what? Y confesaré su nombre delante de quién? My Father and De mi before what? Padre. ¿Y delante de qué? Notice now the one. Notice the one. Noten ahora la Verse advertencia. 6. Versículo He 6. that hath an ear to hear, El que tiene oído to para do what? oír, Let him what? oiga, dice. Who? ¿A quién? Al Espíritu, Unto dice what la now? iglesia. In said, the Spirit said unto who? Y el Espíritu le dice a quién? A las iglesias. Not en el mundo. No al mundo. ¿Habla a quién? ¿A quién habla? A la iglesia. Watch this. Why would it say that? Why would Christ say, ¿Por qué let Cristo him that have diría ears? que el que tiene oídos oiga? Because he knows that many Porque would él not pay sabe que attention to verse 5. muchos no van a prestar atención a lo que está aquí, In verse 5. en el versículo 5. They're not going to be in the state of overcoming. No van a estar en el estado de vencer. So he said, let him have Entonces that está ear. diciendo, Take one. deje que el que escuche o que el que oiga tome a esta advertencia en serio, Meaning, many will significando not que take heed. muchos no escucharán. Wow. Notice verse 21 now. Noten el versículo 21 ahora. The Bible says, La Biblia dice, to him that overcometh a aquel que venciere, will I grant to sit where?
yo le concederé que se siente, ¿en ¿Dónde? dónde dice? Read up, brethren. Read up. Where? Léanlo fuerte. Now, brethren, watch it. Do you realize what Miren. this text is saying? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo este texto? Now, question. Who wanted to sit on God's throne among the angels? ¿Quién quería sentarse en el trono de Dios entre los ángeles? That's what caused the controversy. Eso Am I es right? lo que causó el gran conflicto, Now, ¿cierto? question. Pregunta. Was he granted the privilege to sit on God's throne? Ahora, ¿él fue concedido sentarse en el trono de Dios? No. No. Yet, Y aún God así, is going to Dios give you and I, le va a dar Paul a and man, usted, the a opportunity mí, la oportunidad to sit where? de sentarse en donde? In his throne. En su trono. Now, watch it. Do you understand that the devil understands this? ¿Se dan cuenta ustedes que el diablo entiende esto? And because remember, the devil is a jealous angel. You remember that? Y usted sabe que el diablo es un ángel celoso. And he hates you even more now. Y entonces, como usted lo sabe, ahora él le odia a usted You know why? más. Because God promised ¿Por to qué? allow this black boy to sit on his throne. Porque Dios está prometiéndonos a nosotros concedernos ese título de sentarnos en su Can you trono. imagine that? ¿Se The devil imaginan wanted eso? it and God refused it. El diablo quería, pero Dios le rechazó. But he's going to give us. Do Y you nos understand va a what this dar a means? usted y a mí ese privilegio. So you understand how important then it Entonces is to usted debe overcome? entender por qué es importante el He vencer. said, he that overcometh, Porque aquí dice, I will aquel que grant venciere, to sit with me yo le on voy my a father's, conceder el sentarse conmigo en in mi my trono. throne. Exactamente. That's why Revelation chapter 7, Es por eso 12, que 17 Apocalipsis says. 7, 12, 17 dice. Chapter 12, 17. Sí, 12, 17. The dragon El dragón was wroth with the woman estaba enfurecido con la and mujer went to make war y with the fue a remnant hacer of her guerra seed, con el remanente de su which simiente, keep. los cuales guardaban. Remember, to overcome is to keep God's commandments. Acuérdense, el vencer es guardar Because el Revelation evangelio. 22, Porque 14 says, Apocalipsis 22, 14 dice, blessed are they that do his commandments, bienaventurado aquel que hace sus that mandamientos they may have right to the tree of life, y que tiene derecho al libro al árbol de la vida and that they may enter through the gate into the city. You y remember que that? pueda entrar por las puertas a la ciudad. ¿Se And acuerdan de remember, eso? where God's throne is, Y acuérdense, ¿dónde está el trono de Dios? in the city. En la ciudad. Are you following me? And the ¿Siguen? devil wants to prevent us Y from el entering. diablo quiere evitar que entremos a la ciudad. So he Entonces él está ahí como rugiendo y aventando su aire, su aire de... su falso aire fresco. Ahí. Qué fresco ese aire. y es el- Aire satánico, ¿no? y es el aire de sueño. Porque él quiere que duerme hasta que Cristo termine su obra. Wow. Porque tiene celoso de ti. Que tú veas tiene un privilegio que él nunca tiene. Are you with me, brother? ¿Me He that entienden? overcometh. Por eso es importante el vencer. He that overcometh. Aquí está Will I diciendo, grant to sit el que with venciere, me in my yo throne. le daré que se siente conmigo en mi trono. Notice now, even as I also overcame Dice, and sat down in my father's throne. así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So, watch this. Christ is then Entonces, asking mire. us to do something that he didn't do. Cristo no nos está pidiendo hacer lo que Él no ha hecho. He said, just as he overcame Él dice, así como yo vencí and had privilege to sit on his father's y throne, tengo we el too. privilegio de sentarme en el trono con mi Padre, ese también será su trono, Wow. su privilegio. Now, Christ have his own separate throne, by the way. Cristo no tiene su No, él tiene. Cristo tiene incluso su propio trono Because separado, he's God. porque Él es Dios. Amen. Amen. And he's going to allow this black boy to sit on his Y Él throne. va a permitir que este negrito presente se siente allí. You don't understand that, friend. No Now, me with that entienden promise, ustedes. how can I allow letters to take control? ¿Cómo puedo yo permitir que el letargo espiritual tome control? Watch this now. Notice what Ezekiel says, Miren, ahora vamos a that ver there's que coming a Ezequiel time dice that que there vendrá will un be no tiempo intercessor. en donde no habrá intercesor. Go with me to Isaiah 59. Vengan conmigo a Isaías 59. What book are we going to? ¿A qué friends? libro vamos, hermanos? Notice what the Bible says. Noten lo que la Biblia nos Thank dice. you, Leah. Thank you. Translating. This is so beautiful. Watch it. Verse 16 says, Versículo 16 dice, the Bible says, and he saw that there was, by the way, let's go back up for a moment to verse 15. Notice, vamos a so ver the desde el context. versículo 15 para entender el contexto. Yea, truth faileth, Y la verdad fue detenida, and he that departed from evil
maketh himself a prey. y el que se aparta del mal se convierte en presa. And the Lord saw it, and it displeased him. Y Jehová lo vio y desagradó a sus ojos. Notice what God now, when God saw, notice what he put in place. Noten lo que el Señor pone en su lugar. That there was no judgment. Porque ya no hubo juicio. So watch this now. Miren, And he saw that there was no man, y vio que no había hombre, and wondered that there was no intercessor. y se maravilló que no hubiera intercesor. Therefore, his arm brought salvation unto him, Por tanto, su propio brazo le trajo salvación, and his righteousness it sustained him. y su justicia le afirmó ahí mismo. So the Bible says that there's La coming a Biblia está time diciendo when que there'll be vendrá un no tiempo intercessor. en donde no habrá Question. intercesor. Based Pregunta, on 1 Timothy chapter 2, verse 5. basado en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Who is the only mediator between God and man? ¿Quién es el único mediador entre Dios y el hombre? The man Christ. Jesucristo. So the Bible says there's Pues coming la a Biblia time dice when que Christ will vendrá un cease tiempo en to be donde high Cristo ya dejará de ser nuestro sumo The sacerdote. question, why Pregunta, do we need a high priest? ¿y por qué necesitamos un sumo sacerdote? Our intercessor. ¿Por qué necesitamos un Let intercesor? me show you. Go with me to Déjeme first mostrarles. John. Vamos al libro Chapter de Primera 2. de Juan capítulo 2. What book are we going to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Note what the Bible says. Noten lo que la The Biblia nos reason why dice. we need an advocate. ¿Por qué necesitamos un abogado? Amen, brethren. Notice what it says, chapter 2. Estamos en Primera de Juan capítulo 2. We're looking at verse 1. Vamos a ver el versículo 1. My little children, Dice, hijitos míos, these things write I unto you, estas cosas os escribo that ye sin what? para que no pequéis. If any man sin, Y si alguno hubiere we pecado, have an advocate, an intercessor. tenemos un intercesor, Why do we need an un intercessor? abogado. Entonces, ¿por qué tenemos un abogado? Why do we need it? ¿Por qué lo necesitamos? Because we've sinned. Porque hemos pecado. So we need somebody to Entonces- plead for us and to cleanse us. Necesitamos alguien que clame por nosotros y nos limpie. Amen. Watch, let's finish the text. Miren, terminemos el texto. And if any man sin, we have an advocate with the Father. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesus Christ the a righteous. Jesucristo el justo. Verse 2. Versículo 2. And he is the propitiation for our sins, or the atonement for our sins, the cleansing agent for our sins. Y Él es la propiciación, es decir, el agente que nos limpia por nuestros pecados. But notice now, and not for our sins, ours only, but also for the sins of the whole world. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el So mundo. he made it possible for everybody Entonces lo hace posible para todo el mundo. that want to be saved. Que el que quiera ser salvo. Amen. Now, is that clear so far? ¿Está claro hasta allí? Yeah. So watch this now. Let's notice now. Miren, Those who are living upon the earth, dice, los que vivan en la tierra, when the intercession of Christ shall cease in the sanctuary above, are to stand in the sight of a holy God without what? dice, cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia de Dios Santo, Sin pero que- sin que, Did we see that from the Bible? ¿no lo vimos eso de la Biblia? Yes. Sí. So notice now, Entonces, mire, the prophet is telling que la us profeta, that la when profeta Christ nos está ceases diciendo his ministerial que work, cuando Cristo deje su trabajo sacerdotal, the prophet says la there must profeta be a dice people que debe haber un pueblo that will stand in the presence of que God se without a mantenga de mediator. pie en la presencia de Dios sin mediador. You remember Daniel 12 verse 1? ¿Se acuerdan lo que dice Daniel 12:1? At that time, En ese tiempo there shall be a time of trouble, such as habrá was un there no tiempo de nation. angustia en donde será muy fuerte Michael shall stand. y Miguel se levantará. That term, Michael standing, we Ese saw término, Miguel se levantará, que vimos in a study, en el estudio, means is synonymous with the significa- close of human y probation. es sinónimo del cierre de gracia de la población. Amen. Amén. When Christ stands, Cuando Cristo se levante, he must have a people prepared to stand with Michael. debe tener un pueblo que también se mantenga en pie con Miguel. Amen. Amén. Meaning that they would have been cleansed from every sin Significando que ya están limpios de todo pecado and victorious over every sin. y teniendo victoria sobre todo Amen. pecado. Amén. So watch this now. So we'll have to Entonces, watch mire, it. At that time, Orlando, en ese tiempo, nuestro hermano Orlandito, por ejemplo, if he's completely victorious,
si él es completamente victorioso, he will be able to pray directly to the Father without Jesus' intercession. será capaz de orar directamente con el Padre sin ningún intercesor. You remember Jesus says ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo that to come to the Father, que para venir al Padre you must come how? debe venir a través de Through quién? me. A través de mí. Así dijo But Jesús. this time, we're going to be like Pero Jesus. en este tiempo que llegaremos a ser como Jesús, You don't need to go through Jesus. ya no se necesita atravesar por Jesús. Directly Ya irá directamente hacia el talk to the Padre Father in prayer. en oración. Because there's no sin to stop your Porque prayer. ya no habrá going- pecado que le detenga a usted de orar directamente Amen. hacia Dios. You don't get that. Just leave it. Parece que no me entienden lo que Their les digo. robes must be spotless. Their what? Dice, sus vestiduras deben estar sin mancha. Their characters must be purified from sin by the blood of sprinkling. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la Notice now. aspersión. Notice how, through the grace of God and their own diligent effort, they must be conquerors in the battle with evil. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Amen, brethren? Amén. Through what two things you mentioned? ¿A través de qué dos cosas menciona? Grace of God Sí, gracia and de their Dios own ¿qué diligent más? what? Y sus esfuerzos diligentes. Amen. Man and God working together. Entonces, Dios y el hombre trabajando juntos. Amen. Watch this now. While the investigative judgment is going forward in heaven, Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, while the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, there is to be a special, a what? dice, debe llevarse a cabo una, ¿qué dice? A special, una Una obra único obra especial o única of purification, de purificación, of putting away of sin. de liberación del pecado. Among who? ¿Entre quiénes? Among God's Entre people. Dios o el pueblo and de earth. Dios y la tierra. So while Christ is doing his work, we are doing our Entonces, work down here. Mientras Cristo está haciendo su obra, nosotros debemos hacer nuestra obra cabal. Amen. Amén. Wow, you didn't get that. Then she says, Luego nuestra profeta dice, esta obra, esta presentada con mayor mayor claridad claridad en el mensaje del capítulo 14 del Apocalipsis. You know what the prophet just said? ¿Se dan This cuenta lo work que of dice? putting away of sin is Esta obra de explained, dejar de lado el pecado nos is está explaining what explicando message? ¿en qué mensaje? The messages of Revelation 14. En los mensajes del libro de Apocalipsis 14. Exactamente. Exactamente. And that's why the first Y es angel's por eso message que el mensaje del primer ángel is a central message, es el mensaje del santuario. Amen. Amén. saying, fear God Diciendo, temed a Dios and give glory to y Him, dadle gloria a Él, for the hour porque la hora of His judgment de is what? su juicio, ¿qué dice? Ha And llegado. worship Him that made heaven and Y earth, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra and the fountains of y water. las fuentes de las aguas. Are you following me, brother? Están This conmigo, hermano. message, Estos the mensajes, prophetess la is profeta está explained diciendo in que a nos very explica simple and clear way. en una manera clara y sencilla. Sangre de Cristo. Watch this, friend. Watch this. Miren, Many who are preaching these three messages muchos don't de los que understand. están predicando estos mensajes no lo entienden así. They think that this message only just deals with Ellos creen symbols. que estos mensajes hablan solo de símbolos. No, friends. Y no, amigos. There is an Aquí experience hay una experiencia that these three messages is trying to que estos tres transmit mensajes tratan de transmitir to the hearts of each of God's al professors. corazón de cada uno de que profesa ser pueblo de Dios. Amen. Is that clear so far? ¿Está claro hasta allí? We're going to close. Vamos a cerrar ya aquí. Brethren, this is heavy stuff. Hermanos, son cosas muy profundas. Those who would share Dice, the benefits of the Savior's mediation should permit nothing to interfere with their duty to perfect holiness in the fear of God. los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación en el temor de Dios. How do we perfect ¿Cómo ourselves? debemos Through perfeccionar? ¿A sanctification. través de qué dice? De la santificación. Amen. Watch this.
Miren, It's continue to say, the continúa precious diciendo, hours, the what? las horas preciosas, Instead of being given to pleasure, dice, en lugar de dedicarlos a los placeres, to display or to gain seeking, dice, should be devoted to earnest, prayerful study of the word of truth. dice, en vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación o a la búsqueda de ganancia, las consagrarán a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. Amen. Amén. The subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. El asunto del santuario y del juicio investigador deberá ser claramente comprendido por el pueblo de ¿Cómo? Dios. ¿Cómo dice? Claramente. Claramente Cuando dice comprendido. claramente, ¿tiene un poco de confusión? No, clear. Claro. Why? ¿Por qué? Why God's people must understand this ¿Por qué el message pueblo clear? de Dios debe entender este mensaje claro? Watch. Miren, All need a knowledge for themselves of the position and work of their great high priest. todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. And why they need to know this? ¿Por qué necesitamos Notice what saber it says esto? now. Miren lo que dice. Notice. De otro modo, ¿qué dice? Les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los ha llamado. You get that? ¿Entienden hasta The ahí? prophet says, La profeta otherwise, dice que it will be de hecho, impossible for them to exercise the faith which is essential at this time. que de otro modo les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros Or to tiempos occupy the position which God designed them to fill. o desempeñar el puesto al que Dios los ha llamado o ha designado que ocupen. Now watch it. This is only the introduction of the study. Y esta era solamente la introducción al estudio. And if the introduction is so deep, Y si la introducción es así de so you profunda, understand what usted ya va si entendiendo tiene cuál es tanto tofu al principio, ¿qué puede esperar al final? Aleluya, más tofu, más rico. Sí. Amen, brethren. God want to prepare us, brethren. Dios quiere prepararnos, hermanos. Let's collect the offering and close here. Vamos a recoger los diezmos y ofrendas y ahí cerramos con oración. Bendito Señor, Rey del universo, nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Salvador. Amén. Amén. Cuán agradecidos estamos por tu amor y tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que nos prepara, que nos purifica de toda contaminación. Ayúdanos, Señor. Imploramos tu Espíritu Santo, tu preparación en nosotros. Ayúdanos a pasar por el camino de la aflicción, pero con victoria, con tu victoria. Por favor, Señor, purifícanos. Ayúdanos a salir de este letargo espiritual. Y conságranos profundamente en tu gracia. Por favor, Señor. Gracias por este maravilloso sermón y estudio de tu palabra, pero que no solamente quede aquí, sino que se implante en nuestros corazones y haga efecto, Señor, en nuestras vidas. Amén. Por favor, Padre. Gracias por tus bendiciones. Y gracias y oramos, Señor, por los diezmos y las ofrendas que se han recogido en esta hora. Que tu bendición y tu protección esté sobre los que han dado los diezmos y las ofrendas. Porque esa es tu promesa, Señor. Que seamos fieles contigo y tú serás
Y tú abrirás las ventanas de los cielos y bendecirás en abundancia. Gracias, Señor. Gracias por hacernos entender que tu bendición viene por nuestra obediencia. Amén. Acompáñanos, Padre. Sigue acompañándonos en este sábado maravilloso y ayúdanos a mantenernos siempre en conexión contigo. En el nombre de Jesús oramos.